Hay lugares que pasan siglos en silencio hasta que el mundo empieza a mirarlos con urgencia. Groenlandia, el hielo, el poder y lo que empieza a salir a la luz. Cuando el hielo deja de ser solo hielo y se convierte en tablero global. Este será el tópico que cubriremos hoy, aquí con su conductora Tania, de Micrófono Abierto Go. ¡Comenzamos! Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estás conectándote conmigo. Aquí les habla su conductora Tania L. Martínez de Micrófono Abierto Go, donde cuestionamos lo incuestionable y recordamos que la verdad siempre tiene más de una cara. Bueno, señoras y señores, ustedes saben, yo siempre me gusta aclarar las cosas. Antes de entrar, una intención clara, un descargo de responsabilidad, porque así conservamos bien las amistades. Bueno, este episodio no es político ni partidista. Es Micrófono Abierto Go, ¿ok? No tomamos bandos. Simplemente observamos patrones. Este episodio va a ser un análisis de poder, recursos y narrativa. Temas que afectan a todos los que habitamos en este planeta, sin importar ideología. ¿Ok? Vamos a hablar de geopolítica, intereses estratégicos y de lo que suele quedar fuera del titular. Alright, ok, así que ya estamos claros, ¿bien? Y recuerden que cuestionar lo incuestionable, ¿por qué? Porque la verdad siempre tiene más de una cara. Y para eso vamos a definir, vamos a aclarar cuál es la definición del tópico. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Groenlandia. Y no como postal helada, no como ese pedazo de hielo que durante años se minimizó, sino como un territorio que hoy vuelve al centro del tablero global. Vamos a mirar su historia, su presente y las preguntas que abre su futuro. Y ustedes, si me han seguido en mis episodios, saben que siempre me gusta presentar un poquito de la narrativa antigua, de la historia, para hacer un punto de partida. Es siempre bueno conocer un poquito del pasado para conocer y entender tu presente y el futuro, o sea, dónde vamos y nos dirigimos. Por eso es tan importante saber un poquito de hechos históricos y como parte de nuestra misión y este podcast educativo. Y sí, pues vamos a también explorar las narrativas, los mitos y las teorías que emergen cada vez que el hielo empieza a ceder. Alright, let's go. Vamos pa'l mambo, como decimos. Con eso dicho, vamos a comenzar oficialmente. El pasado que explica el presente. Cómo un territorio olvidado se convirtió en pieza clave.
vamos a ubicarnos en esta zona de Groenlandia. Groenlandia ha sido hogar de pueblos inuit durante miles de años, mucho antes de cualquier frontera moderna. Con el tiempo, Europa la reclamó y Dinamarca la administró como territorio. Durante siglos, esto ha sido mucho tiempo, vista como remota, fría e irrelevante. Hasta que llegó el siglo XX. ¿Qué pasó acá? En el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría cambiaron todo. Groenlandia dejó de ser invisible y pasó a ser estratégica por su ubicación entre continentes, por el control del Ártico y por la seguridad. Aquí entra un dato clave que muchos olvidan. Groenlandia se encuentra entre América del Norte, Europa y el acceso al Ártico, en una franja que conecta rutas cercanas a Canadá, Estados Unidos, Rusia y el norte de Europa. Así que no es solo hielo, es corredor. Y en la narrativa actual se ha dicho que si Estados Unidos no asegura presencia y control estratégico en esa zona, potencias como Rusia o China podrían usar ese corredor ártico como punto de acceso militar, incluso como ruta para misiles en un escenario de conflicto. Ya entienden, ya van entendiendo si no has escuchado, si no te has palpado con la narrativa del presidente de los Estados Unidos, señor Trump, y lo que se está ubicando por ahí con mente clara, eso de ahí parte todo, ¿ok? Así que esto no es ciencia ficción, es lógica militar expresada en lenguaje crudo. Independientemente de qué bando estés político, a quién le quieras creer, con qué resuenas más, simplemente un hecho estratégico militar y de seguridad. Bien, durante años fue tratada como ese pedazo de hielo que nadie quiere en el plato, hasta que alguien miró debajo. Si un territorio para siglos ignorado y de pronto se vuelve crucial, ¿qué cambió realmente? ¿El lugar o la agenda del poder? Autonomía, pero no independencia. La ambigüedad que sostiene la tensión. Groenlandia tiene autogobierno, pero no es un país independiente. No sé si sabías eso, pero bueno, es bueno mencionarlo. Administra asuntos internos, pero la defensa, la política exterior y la moneda siguen ligadas a Dinamarca. Esta ambigüedad no es menor, porque cuando un territorio gana valor estratégico, esa zona gris se vuelve presión. Ahora bien, ¿quién decide? ¿Quién negocia? ¿Quién protege y quién se beneficia? En la narrativa pública reciente se ha hablado de Groenlandia como pieza clave para la logística militar, la protección del hemisferio norte y los sistemas de alerta temprana. Así que no desde ideología,
sino desde mapas, radares y tiempos de respuesta. Y aquí viene la pregunta que quiero que pienses bien. ¿Quién tiene la última palabra cuando la seguridad se convierte en argumento absoluto? El presente, cuando el hielo se derrite y las historias emergen. El hielo se está derritiendo. ¿Y qué pasa cuando se derrite el hielo? El deshielo del Ártico está cambiando las reglas. Se abren rutas marítimas, aparecen minerales estratégicos y zonas antes inaccesibles empiezan a ser exploradas. Y aquí entra otra capa más sutil. En redes, foros y conversaciones alternativas circulan narrativas por ahí que hablan de posibles rastros tecnológicos no humanos, supuestamente detectados o liberados por el movimiento del hielo. No como hechos confirmados, sino como preguntas que aparecen cuando el entorno cambia. ¿Qué tal si el hielo no solo cubría recursos naturales? ¿Qué tal si también cubría historias que nunca entraron al archivo oficial y no han sido públicas? Acá no afirmamos, pero observamos cómo surge la pregunta. ¿Por qué cuando la ciencia avanza y el hielo cede, la imaginación colectiva se activa al mismo tiempo? El pedazo de hielo y las teorías que incomodan, energía, nodos y narrativas alternativas. Por eso recuerdo que acá cuestionamos lo que pocos cuestionan. Lo que para muchos fue una frase torpe, ¿verdad? Un pedazo de hielo, por ahí dijeron. Para otros fue una lectura incómoda hasta un insulto. Así que Groenlandia es algo más que hielo. En círculos alternativos se habla de puntos energéticos, de nodos antiguos, de zonas donde la Tierra tendría propiedades electromagnéticas particulares. Otras teorías mencionan por ahí mapas antiguos, alineaciones y hasta conocimiento perdido. Y no porque estén probadas, sino porque cada vez que un territorio se vuelve estratégico, las narrativas se multiplican. A veces una idea no se descarta porque sea falsa, sino porque no encaja en el relato dominante. Y aquí te hago una pregunta para que reflexiones. ¿Qué historias quedan fuera cuando solo aceptamos una versión de la realidad? Excavaciones, hallazgos y lo que se dice en voz baja entre arqueología y mito. En los últimos años se ha dicho que excavaciones arqueológicas
y estudios geológicos en regiones árticas han revelado estructuras, restos y anomalías que no encajan del todo con lo esperado. No hablamos de titulares oficiales. Si lo estás escuchando aquí por primera vez, es normal, porque esto no ha sido tan público en lo que decimos mainstream, en las noticias oficiales o canales, entre comillas, oficiales. Acá hablamos de informes parciales, debates científicos abiertos y hallazgos que aún están en análisis. Y como siempre ocurre, donde hay vacío de información, nacen relatos. Algunos hablan de civilizaciones antiguas, otros de tecnología olvidada. Tal vez no sepamos aún qué es real, pero sí sabemos esto. Cuando algo empieza a salir a la luz, el silencio se vuelve incómodo. ¿Qué diferencia hay entre mito y verdad cuando la historia todavía se está escribiendo? Cierre reflexivo. Groenlandia no es solo un territorio, no es solo un pedazo de hielo. Es un espejo. Nos muestra cómo el poder se mueve, cómo las narrativas cambian y cómo lo invisible se vuelve urgente. No todo lo que emerge es verdad, pero tampoco todo lo que se oculta es ficción. ¿Qué piensas tú? ¿Con qué resuenas tú? Y bueno, mi gente, hemos llegado al final de nuestro episodio 504. Y como les dije, un poquito incómodo para muchos, otros ni le va ni les viene, porque que tiene que ver un territorio con la política, geopolítica, en fin. Eso te lo dejo a ti para que tú tomes tu decisión, cada cual de acuerdo a lo que quiera pensar, creer o resonar. Pero eso sí, este episodio es importante porque lo que se mueve ahora define lo que vendrá después. Bien. Y si este contenido resonó contigo, apoya este espacio consciente. Dale like o suscríbete. Sigue compartiendo este enlace de Micrófono Abierto Go para aquellos latinos que necesiten un poquito de empuje en su despertar, en tener una perspectiva diferente para ya sea educarse o cuestionarse o despertar. Así que gracias. Lo que tengo que decirte, ¿ves? Gracias por estar aquí hasta el final de este episodio, por sostener este espacio donde cuestionar sigue siendo un acto de soberanía. Recuerda que la verdad siempre tiene más de una cara. Tienes todo el derecho de cuestionar. Y el hielo también guarda memoria. Aquí les habló su conductora Tania de Micrófono Abierto Go. Nos estamos escuchando la próxima semana. Cuídense, siempre cuestiona y sigue creciendo. Bendiciones. Bye.